Muy buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Están en sintonía con Radio María y este es su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me da mucho gusto darles la bienvenida a este programa de hoy. Y como es costumbre, vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias nuevamente, hermanos y hermanas, por estar en sintonía con Radio María y este es su programa El Magisterio de la Iglesia. Y hace varias semanas que venimos hablando del papado, ¿no? Del Papa León XIV, nuestro nuevo Papa. Hemos hablado del cónclave, ¿no? Y una de las preguntas que a veces la gente hace, que yo escucho, es ¿por qué el Papa tomó el nombre de León XIV, ¿no? Y por lo que he podido leer, él tomó ese nombre en homenaje a León XIII. León XIII fue un papa que estuvo a fines del siglo XIX y que estuvo muchos años como papa, pero pienso que alcanzó su popularidad con la publicación de la encíclica Rerum Novarum. Es una encíclica que surgió como la madre de todas las encíclicas sociales, ¿no? Viniendo del Vaticano. Entonces, me gustaría hacer una revisión de esta encíclica con todos ustedes, porque pienso que a través de esta encíclica conocemos un poco más el corazón de nuestro Papa León XIV. Entonces vamos a entrar a hacer primero como un resumen de esta encíclica antes de entrar al análisis del documento en sí mismo. Como les decía, esta encíclica es considerada como la madre de encíclicas que abordan los temas sociales. Y ustedes saben que en muchas oportunidades en este programa hemos hablado de doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que es un cuerpo de documentos que nos hablan y nos enseñan sobre cómo nosotros, personas de fe, personas católicas, seamos miembros laicos u ordenados, cómo nosotros debemos manejarnos en la sociedad, más específicamente en la sociedad civil, ¿no? Y cómo nosotros estamos llamados a evangelizar a esa sociedad civil y cómo también estamos llamados a impregnar la vida social con los temas fundamentales del Evangelio. Cuando se publicó esta encíclica, esto fue hace 134 años atrás, fue el 15 de mayo del año 1891. Y por supuesto, esta encíclica ahora ha tomado mucha atención por el nuevo Papa, ¿no? Que él mismo afirmó de que él había tomado el nombre de León XIV en honor al Papa León XIII por esta encíclica, porque él fue tal vez el primer papa que afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial, ¿no? Y ustedes recordarán que la revolución industrial estaba marcada por digamos, la implementación de maquinarias en el trabajo, ¿verdad? Fue en esta revolución industrial cuando comenzaron a usarse vehículos para cultivar la tierra, también diferentes máquinas para lo que es la metalurgia, la construcción,
Entonces, eso es lo que se llama la gran revolución industrial, ¿no? Que tomó lugar a finales del siglo XIX. Y por supuesto, con esta revolución industrial surgieron problemas de tipo social. En el archivo apostólico del Vaticano se conserva toda la documentación relativa al génesis de este documento y el consenso recibido tanto de los representantes de la comunidad internacional como de los trabajadores y obreros, ¿no? Entonces, este fue un documento que en el año 1891 fue muy bien recibido por la familia internacional. Y claro, cuando nosotros tratamos de profundizar el tema, vemos de que el Papa hizo un gran trabajo de investigación, me refiero al Papa León XIII, y por supuesto volcó todo el peso del Evangelio en esta encíclica. Y el interés que suscitó la publicación de esta encíclica fue enorme porque abordaba un tema inédito que parecía como aparentemente alejado de lo que la Iglesia acostumbraba a hacer, que hasta entonces no había tenido una formulación tan sistemática sobre la doctrina social. Esto no significa que la Iglesia nunca tuvo una doctrina social. La Iglesia siempre tuvo una doctrina social que se remonta al Evangelio, a los padres de la Iglesia, a la escolástica medieval, pero con esta encíclica Rerum Novarum, el Papa León XIII decidió pronunciarse explícitamente sobre la cuestión social y obrera ante el auge del socialismo, el marxismo y el capitalismo industrial desenfrenado, ¿no? Son todas corrientes políticas que de alguna manera podemos poner socialismo y marxismo, que también se lo conoce como comunismo, en un lado y en el lado opuesto al capitalismo, ¿no? Y los dos, digamos, extremos no son buenos para el ser humano y por supuesto la Iglesia siempre se ha denunciado estas dos formas extremas de vida política o de manejo de la economía y la vida de cualquier país. Entonces, esta encíclica cuestionó la dignidad del trabajo, la justicia salarial, la explotación del trabajo infantil y femenino, la relación entre la propiedad privada y el bien común, la naturaleza del capitalismo y la misión de la empresa y del emprendedor. Temas que no han perdido su vigencia hoy en día, porque obviamente continuamos teniendo los desafíos de la automatización de los procesos de producción y el creciente uso de la inteligencia artificial, ¿no? Que ahora se ha hecho tan popular. Tal vez podríamos decir que las respuestas a estos temas que vemos hoy, muchos años después de la publicación de esta encíclica, tal vez las respuestas han cambiado, pero las preguntas siguen siendo las mismas. En el tono del documento papal, ¿no? Esta encíclica a la que nos estamos refiriendo el día de hoy, es significativa la actitud de mediación y diálogo con todas las fuerzas en el campo. También surge de la confianza que León XIII tuvo o mejor dicho, la confidencia que León XIII le hizo a un cardenal respecto al socialismo, entonces identificado como el gran enemigo. Y el Papa le confió a este cardenal que el socialismo es un torrente contra el cual hay tres soluciones. Si lo
represas, corres el riesgo de ser arrastrado por la fuerza de la corriente. Debe ser regulado, debe ser canalizado. Esta es la verdadera solución a la que están llamados tanto los estados como la Iglesia. Es importante también comprender cómo nace una encíclica. No debemos pensar que sea fruto del trabajo individual de un papa determinado. De hecho, el papa se encarga, o mejor dicho, encarga a expertos en la materia, obligados a la más estricta confidencialidad, y juntos elaboran un plan que sirve como punto de partida para una elaboración más sistemática. Y en el caso de Rerum Novarum, León XIII contó con 3 esquemas. Uno que fue preparado por el jesuita Matteo Liberatore, otro por el cardenal dominico Tommaso Sigliara, que posteriormente fue revisado y reformado por el padre Liberatore, y el cardenal jesuita Camilo Mazzella, 3 eminentes filósofos neotomistas, ¿no? Que significa que siguen la línea de Santo Tomás de Aquino, pero que adaptan esa filosofía a los tiempos modernos. El tercer esquema fue confiado al latinista de la Curia, Alessandro Volpini, para que él confeccionara la redacción final, y posteriormente al auditor papal Gabriele Boccali para una minuciosa labor de revisión, verificación y calibración del texto. Entonces, lo que significa esto es de que el Papa cuenta con un grupo de colaboradores que tal vez le ayudan con los primeros borradores de la encíclica. Por supuesto, el Papa, como firma el documento, interviene muy activamente, ¿no? No es de que le encarga a alguien que escriba por él, sino de que tiene colaboradores que lo ayudan. Otro tema es por qué se elige el título de la encíclica como Rerum Novarum. Pues Rerum Novarum corresponde al primer párrafo. El analista vaticano dice que esto se tomó de ese mismo, del texto, ¿no? Del comienzo del texto. Se supone que el que sugirió el nombre fue Boccali, ¿no? Uno de los colaboradores del Papa. Y bueno, ¿y qué significa Rerum Novarum? Estrictamente hablando, las palabras Rerum Novarum en latín significa de las cosas nuevas, ¿no? Y por supuesto el Papa le imprime este título porque habla de una nueva realidad que surge en la sociedad a través de la gran primera revolución industrial. Y como les decía anteriormente, el Papa utilizaba colaboradores porque este Papa no tenía la costumbre de plasmar sus observaciones por escrito, sino que las sugería oralmente a los colaboradores, quienes a veces escribían bajo su dictado. El Papa León XIII poseía una mente muy lúcida, a pesar de que en ese tiempo tenía 81 años, ¿no? A la fecha de la publicación de la encíclica. Entonces este documento recoge reflexiones y experiencias de diversos movimientos obreros católicos, movimientos católicos que surgieron en Alemania, que también surgieron en Francia y en Bélgica, también en Suiza. O sea, los trabajadores se iban congregando, ¿no? Para tratar de defender sus derechos. También en los Estados Unidos, ¿no? En la ciudad de Baltimore, y también algunos movimientos católicos sociales de Italia, ¿no? En esa época. Así que esto era un tema que estaba tomando mucha repercusión.
Entonces fue esta, digamos, la base que también movió al Papa a publicar esta encíclica. Esta encíclica no se difundió solo a través de resúmenes en los periódicos o a través de las nunciaturas apostólicas en todo el mundo, porque con el fin de involucrar a todas las partes interesadas, se envió este documento a jefes de Estado, a reyes, a ministros de Economía y a los más famosos escritores sobre ciencias sociales. Que es algo importante, ¿no? Ahora esto se maneja de otra manera, ¿no? El Vaticano publica la encíclica ahora está disponible gracias al Internet de manera virtual, y por supuesto también las grandes cadenas de publicaciones imprimen ejemplares y bueno, y el documento es accesible, ¿no? En esa oportunidad tal vez era mucho más difícil diseminar la información, y entonces en esa época el Papa decidió enviar específicamente este documento a estas personas que tenían el poder de gobernar. En el Archivo Apostólico del Vaticano todavía hay un voluminoso dossier de la Secretaría de Estado, con todas las reacciones de diferentes personas que recibieron este documento. Está la respuesta del presidente francés, Carnot, a quien León XIII quiso expresamente que se le enviara una copia, quien dijo ser muy consciente de la necesidad de abordar con decisión el estudio de un problema que, imponiéndose a la preocupación ilustrada de todos los gobiernos, es tanto más acuciante en una democracia pacífica y trabajadora como la sociedad francesa del siglo XIX. También sabemos que el patriarca de Cilicia, de los armenios, que se encargó de la traducción del documento a ese lenguaje armenio, aprovechó de las buenas relaciones que tenía este patriarca con el Imperio Otomano, ¿no? Que es lo que hoy conocemos como Turquía. Y el emperador otomano le expresó su gran admiración por la seria tesis social desarrollada por el Santo Padre, con un estilo y una altura de visión hasta entonces nunca visto, y la esperanza de que este código social pudiera producir grandes ventajas para una Europa problemática en sus mismos fundamentos sociales. También la reina de Italia, Margarita de Saboya, según lo que publicaron los periódicos de la época, a pesar de tener un buen conocimiento del latín, pidió a un profesor de literatura de la universidad que tradujera la encíclica para poder leerla desde el texto oficial, es decir, traducir del latín al italiano, ¿no? Hay similitudes, pero también hay grandes diferencias entre los dos idiomas. Así que, como les decía, ¿no? Los medios obreros católicos de todo el mundo, como los italianos, franceses, belgas, alemanes, holandeses, suizos, españoles, como también de Sudamérica, ¿no? Argentinos, chilenos, colombianos, peruanos y uruguayos, todos tuvieron una muy buena recepción de este documento. Algunos periódicos de la época tuvieron algunos comentarios un poco difíciles, ¿no? Un periódico que todavía existe, que se llama el Corriere della Sera, ¿no? Que se publica en Roma, afirmó que ninguna asociación obrera se había adherido aún a las ideas propuestas por el Papa y que la encíclica no había tenido mucho éxito porque los trabajadores a quienes iba dirigida no eran capaces de comprenderla. Otros periódicos italianos añadieron que el pontífice estaba tan decepcionado que había asegurado que ya no escribiría encíclicas.
Pero los documentos del Archivo del Vaticano demuestran precisamente lo contrario, porque después de haber escrito Rerum Novarum, el Papa León XIII escribió otras 48 encíclicas, ¿no? Así que fue un prolífico escritor. En total escribió 86 encíclicas, ¿no? Que es, digamos, impresionante, ¿no? Él fue pontífice por 25 años, desde el año 1878 a 1903. Su nombre de nacimiento era Vincenzo Gioacchino Pecci. Entonces, Vicente Joaquín Pecci, no conocido en la historia como el Papa de las encíclicas, pero es una realidad que escribió 86 encíclicas. Y todo fue escrito en un latín clásico, refinado y característico que, según los especialistas, transmite una majestuosa solemnidad. El Papa León XIII fue un apasionado estudioso de la lengua latina que dominó con competencia y elegancia, y fue un hombre de estudio que también apoyó los estudios de los demás, abriendo los archivos vaticanos a los investigadores de todas las naciones y religiones en el año 1881, ¿no? Que hasta entonces los archivos estaban cerrados a cualquier persona de afuera. Así que en este contexto comienza el tema de la encíclica Rerum Novarum. Entonces, como les decía, sobre las cosas nuevas, pero el Papa encabeza esta encíclica refiriéndose a la situación de los obreros. Así que vamos a comenzar ahora con la lectura y análisis de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Y dice así: despertado el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, era de esperar que el afán de cambiarlo todo llegara un día a derramarse desde el campo de la política al terreno con el colindante de la economía. En efecto, los adelantos de la industria y de las artes que caminan por nuevos derroteros, el cambio operado en las relaciones mutuas entre patronos y obreros, la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría, la mayor confianza de los obreros en sí mismos y la más estrecha cohesión entre ellos, juntamente con la relajación de la moral, han determinado el planteamiento de la contienda. Cuál y cuán grande sea la importancia de las cosas que van en ello se ve por la punzante ansiedad en que viven todos los espíritus. Esto mismo pone en actividad los ingenios de los doctos, informa las reuniones de los sabios, las asambleas del pueblo, el juicio de los legisladores, las decisiones de los gobernantes, hasta el punto que parece no haber otro tema que pueda ocupar más hondamente los anhelos de los hombres. Pues en este primer párrafo, mis queridos hermanos y hermanas, el Papa trata de, como decimos comúnmente, marcar la cancha, ¿no? Es decir, presentar cuál es la situación de la época, ¿no? Y por supuesto él presentaba lo que estaba ocurriendo a finales del siglo XIX, como dijimos, la revolución industrial, y por supuesto también habla de revoluciones, ¿no? No olvidemos que el siglo XIX, especialmente en Europa, pasó por muchas revoluciones que continuaron en el siglo XX, ¿no? No olvidemos que el comunismo se afianzó cuando toda Rusia, a través de la revolución de 1917, adoptó el comunismo como forma de gobierno, ¿no? Que después, bueno, se extendió a lo que sería la Unión Soviética y perduró hasta no mucho tiempo atrás. Obviamente en otras partes del mundo se adoptó ese sistema de gobierno, pero el Papa habla de que el cambio de política también causa un cambio en la economía, y así es como, por supuesto,
la gente se ve afectada, ¿no? Y tal vez cuando leemos este párrafo, hoy en el año 2025, tal vez pensamos de que la historia sigue igual, ¿no? Porque sigue habiendo cambios en los gobiernos que tienen una influencia directa en la economía y eso afecta a todos, ¿no? Y el Papa habla de la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría, que sigue siendo el gran problema de la humanidad tantos años después. Así que con este párrafo el Papa León XIII va, digamos, marcando el contexto en el cual él va a exponer sus ideas, ¿no? El documento dice: así pues, debiéndonos velar por la causa de la Iglesia y por la salvación común, creemos oportuno, venerables hermanos, y por las mismas razones, hacer respecto de la situación de los obreros lo que hemos acostumbrado, dirigiéndoles cartas sobre el poder político, sobre la libertad humana, sobre la cristiana constitución de los estados y otras parecidas que estimamos oportunas para refutar los sofismas de algunas opiniones, es decir, las ideas de algunas opiniones. Quiero volver sobre un comentario al cual me refería anteriormente sobre unos periódicos italianos que de alguna manera culpaban al Papa de haber publicado este documento para los obreros y que los obreros no lo comprendían, ¿no? Tal vez porque el grado de analfabetismo era muy alto en esa época, ¿no? Especialmente con gente que trabajaba en la agricultura. Pero en realidad el Papa no lo dirigió específicamente a los obreros, lo dirigió a todo el mundo y por eso mandó copias a jefes de Estado, ¿no? Porque, por supuesto, todos aquellos que gobiernan deben velar por el bienestar de todos los habitantes, incluyendo los obreros, ¿no? Que se entiende aquí como obrero a todos aquellos de trabajo manual, ¿no? Entonces es importante hacer esta aclaración. Y dice el documento: este tema ha sido tratado por nosotros incidentalmente ya más de una vez, mas la conciencia de nuestro oficio apostólico nos incita a tratar de intento en esta encíclica la cuestión por entero, a fin de que resplandezcan los principios con que poder dirimir la contienda conforme lo piden la verdad y la justicia. El asunto es difícil de tratar y no exento de peligros. Es difícil realmente determinar los derechos y deberes dentro de los cuales hayan de mantenerse los ricos y los proletarios, los que aportan el capital y los que ponen el trabajo. Es una discusión peligrosa porque de ella se sirven con frecuencia hombres turbulentos y astutos para torcer el juicio de la verdad y para incitar sediciosamente a las turbas. Sea de ello, sin embargo, lo que quiera, vemos claramente, cosa en que todos convienen, que es urgente proveer de la manera oportuna al bien de las gentes de condición humilde, pues es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa, ya que disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún apoyo que viniera a llenar su vacío, descendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. Muy bien, vamos a parar aquí, es un párrafo largo y esta es una oración muy larga que tiene mucho material, ¿verdad? Pero en resumidas cuentas, el Papa habla de cómo los que tienen el poder lo utilizan a veces en contra de aquellos que son pobres.
Entonces, por esa razón, es importante de que estos temas contenidos en esta encíclica se analicen y de alguna manera el Papa los invita a que lo pongan a la práctica, ¿no? Porque el Papa evidentemente estaba muy preocupado por su iglesia, por los miembros del cuerpo de Cristo, especialmente los obreros, los que sufrían no solo un tema de pobreza, sino malos salarios, malas condiciones de trabajo, una total negación de la dignidad del ser humano. Muy bien, vamos a ir a una pausa ahora y vamos a regresar muy pronto con este subprograma El Magisterio de la Iglesia. Por favor, permanezcan en sintonía. Gracias. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por estar en sintonía con Radio María y este es su programa El Magisterio de la Iglesia. Soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me da mucho gusto estar con ustedes. En esta oportunidad estamos hablando de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, quien inspiró a nuestro Papa actual a adoptar su nombre, ¿no?, como un tema de admiración por haber tratado el tema social, ¿no? Y como hemos dicho al principio del programa, esta encíclica es como la madre de todos los documentos eclesiales que se han publicado por motivos sociales y políticos, ¿no? Que en definitiva nos alientan a nosotros, personas de fe, a impregnar nuestras vidas sociales y civiles con los temas fundamentales del Evangelio. Retomando la lectura en este párrafo primero, que es bastante extenso, quiero retomar la lectura en esta parte donde el Papa está citando los diferentes males que él identifica en el mundo con respecto al tratamiento de los obreros. Habla de la voraz usura que reiteradamente condenada por la autoridad de la Iglesia es practicada por hombres codiciosos y avaros bajo a una apariencia distinta, ¿no? El tema de prestar dinero a intereses altos o casi extorsionando a la gente. Dice, añádase a esto que no solo la contratación del trabajo, sino también las relaciones comerciales de toda índole se hallan sometidas al poder de unos pocos, hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios, es decir, los obreros, ¿no? Entonces los ricos han impuesto estas reglas injustas a los obreros. En el próximo párrafo el Papa dice, para solucionar este mal, los socialistas, atizando el odio de los indigentes contra los ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que, en su lugar, todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que rigen el municipio o gobiernan la nación. Entonces, digamos, esta es la base del socialismo y el comunismo, ¿no?, que es para eliminar la diferencia entre ricos y pobres, se elimina la propiedad privada, es decir, de que las posesiones que uno tiene realmente no le pertenecen a uno, sino que pertenece a la sociedad, ¿no? Entonces se elimina el derecho a tener una casa, se elimina el derecho a tener tal vez un carro, se elimina el derecho tal vez a tener una educación, ¿verdad? Entonces
La idea socialista comunista es esa, ¿no? De eliminar la propiedad privada para que todos sean iguales, ¿no? Y de esa manera se elimina el yugo que los ricos ponen sobre los pobres. O sea, en pocas palabras, no habría ricos, ¿no? Sino que todos estarían en un mismo nivel. Pero bueno, ya sabemos de que esa forma de gobierno no ha sido buena y ha sido denunciada en muchas ocasiones por la Iglesia. Muy bien, dice, creen que con este traslado de los bienes de los particulares a la comunidad, distribuyendo por igual las riquezas y el bienestar entre todos los ciudadanos, se podría curar el mal presente. Pero esta medida es tan inadecuada para resolver la contienda que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras. Y es, además, sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión de la República y agita fundamentalmente a las naciones, ¿no? Y estos son temas que el Papa pone frente a nuestros ojos para, de alguna manera, articular que el socialismo y el comunismo no es una solución para este problema de la pobreza de los obreros y la riqueza de unos pocos, ¿no? Porque al tratar de proveer una solución, realmente están creando un problema aún mayor. En el párrafo 3, el Papa dice, sin ninguna duda, como es fácil de ver, la razón misma del trabajo que aportan los que se ocupan en algún oficio lucrativo y el fin primordial que busca el obrero es procurarse algo para sí y poseer con propio derecho una cosa como suya. Si, por consiguiente, presta sus fuerzas o su habilidad a otro, lo hará por esta razón, para conseguir lo necesario para la comida y el vestido, y por ello, merced al trabajo aportado, adquiere un verdadero y perfecto derecho no solo a exigir el salario, sino también para emplearlo a su gusto. Pues es interesante esto que dice el Papa, ¿no? Porque cuando a un trabajador se le dice, tú tienes que hacer este trabajo y esto es lo que tú vas a ganar, pero realmente lo que tú ganas no te pertenece, entonces, ¿cómo va a desempeñar ese trabajo ese obrero, ¿no? Obviamente no va a tener una motivación por tratar de esmerarse en tu trabajo, ¿no? Porque también uno de los temas del socialismo y el comunismo es de que es el Estado o el gobierno el que adjudica el trabajo. Entonces una persona que tal vez no se empeña en trabajar bien, solamente porque el sistema lo apoya, mantiene un trabajo cuando en realidad tal vez no merece tenerlo. Entonces, por supuesto, hay muchas razones por las cuales este sistema de gobierno no es el perfecto y no es el mejor y verdaderamente no está en comunión con el Evangelio, ¿no? Pero claro, el Papa continúa, digamos, como les decía al principio, marcando la cancha, ¿no? Que es decir, presentándonos todo lo que él ha identificado, ¿no? Antes de, digamos, poner su pensamiento sobre cómo esto se debe afrontar. Y luego dice, luego, si reduciendo sus gastos ahorra algo e invierte el fruto de sus ahorros en una finca con lo que puede asegurarse más su manutención, esta finca realmente no es otra cosa que el mismo salario revestido de otra apariencia, y de ahí que la finca adquirida por el obrero de esta forma debe ser tan de su dominio como el salario ganado con su trabajo. Ahora bien, es en esto precisamente en lo que consiste, como fácilmente se colige, la propiedad de las cosas, tanto muebles como inmuebles. Los socialistas empeoran la situación de los obreros en cuanto tratan de transferir los bienes de los particulares a la comunidad, puesto que privándolos de la libertad de colocar sus beneficios, con ello mismo
los despojan de la esperanza y de la facultad de aumentar los bienes familiares y de procurarse utilidades. Pues en otras palabras, el Papa dice, bueno, si uno tiene un trabajo y gana un salario digno, puede uno eventualmente comprar su propia casa, ¿no? Y así asegurarse su futuro. Pero en este sistema socialista comunista, la casa realmente no le pertenece a la persona, le pertenece al gobierno, es decir, uno realmente no es dueño de nada, ¿no? Por eso se habla de que el comunismo y el socialismo eliminan la propiedad privada, el derecho de ser dueño de algo que me pertenece. El Papa continúa en el cuarto párrafo diciendo, pero lo que todavía es más grave, proponen un remedio en pugna abierta contra la justicia, en cuanto que el poseer algo en privado como propio es un derecho dado al hombre por la naturaleza. En efecto, también en esto es grande la diferencia entre el hombre y el género animal. Las bestias indudablemente no se gobiernan a sí mismas, sino que lo son por un doble instinto natural que ya mantiene en ellas despierta la facultad de obrar y desarrollar sus fuerzas oportunamente. Ya provoca y determina a su vez cada uno de los movimientos. Uno de esos instintos las impulsa a la conservación de sí mismas y a la defensa de su propia vida. El otro a la conservación de la especie. Ambas cosas se consiguen, sin embargo, fácilmente con el uso de las cosas al alcance inmediato y no podrían ciertamente ir más allá, puesto que son movidas solo por el sentido y por la percepción de las cosas singulares. Muy otra es, en cambio, la naturaleza del hombre. Comprende simultáneamente la fuerza toda y perfecta de la naturaleza animal, siéndole concedido por esta parte, y desde luego en no menor grado que al resto de los animales, el disfrute de los bienes de las cosas corporales. La naturaleza animal, sin embargo, por elevada que sea la medida en que se la posea, dista tanto de contener y abarcar en sí la naturaleza humana, que es muy inferior a ella y nacida para servirle y obedecerle. Lo que se acusa y sobresale en nosotros, lo que da al hombre el que lo sea y se distinga de las bestias, es la razón y la inteligencia. Y por esta causa de que es el único animal dotado de razón, es de necesidad conceder al hombre no solo el uso de los bienes, cosa común a todos los animales, sino también el poseerlos con derecho estable y permanente, y tanto los bienes que se consumen con el uso, cuanto los que, pese al uso que se hace de ellos, perduran. Pues aquí el Papa hace una excelente comparación, ¿no? Y evidentemente a lo que se refiere es de que los animales no poseen de razón, poseen de instinto. Y este instinto los lleva a dos actividades fundamentales. Una es sobrevivir, por eso buscan su alimento y lo buscan en el lugar donde se encuentran, y preservarse, es decir, preservarse en el sentido de que se van multiplicando, van procreando, van expandiendo la raza animal, en definitiva. Y el Papa dice que los animales también tienen ese derecho a lo suyo, ¿no? Que es lo que ellos van encontrando para alimentarse. Pero el ser humano tiene la razón, lo cual el Papa dice que si el animal, sin tener razón, tiene el derecho a su alimento que encuentra, mucho más el ser humano, ¿no? Tiene derecho no solo a lo que se consume, que es el alimento, sino a lo que perdura en el tiempo, ¿no? Tiene derecho a una parcela, tiene derecho a un terreno, tiene derecho a construir sobre ese terreno y a llamar a esa construcción una casa. Entonces, es muy interesante cómo el Papa va presentando estos temas, ¿no? Y creo que si bien el lenguaje tal vez está un poco difícil de apreciar a primera instancia,
sabemos de que tiene una riqueza muy pronunciada, ¿no? Por eso en este programa estamos también hablando y haciendo comentarios sobre este documento. Muy bien, hemos llegado al final de este programa. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad y vamos a regresar la próxima semana con este documento, Rerum Novarum, encíclica del Papa León XIII, que se publicó hace mucho tiempo atrás, a fines del siglo XIX, y lo estamos haciendo por el honor que el nuevo Papa León XIV le da al Papa León XIII por haber escrito esta encíclica, ¿no? Y por haber abierto los ojos de la humanidad a lo que hoy llamamos la doctrina social de la Iglesia. Así que vamos a concluir con la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé tú nuestro amparo contra las perversidades y asechanzas del demonio, al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Este ha sido su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me ha dado mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Así que gracias y bendiciones para todos. Radio María agradece su amable sintonía a este su programa, Magisterio de la Iglesia.